Adelante, Pastor Misael Silverio. ¿Cómo se encuentra en este día? Todo bien, gracias al Señor. Una semana interesante. Estuvimos en el retiro ministerial para pastores aquí en Gold State Conference. Pasamos unos buenos días con las familias pastorales y bueno, aquí otra vez de vuelta en el campo para servir y seguir adelante. Así es, con más fuerza, ¿no? Más fuerza, sí, después de Con un más pequeño ánimo. break. Esta semana veremos el tema expiación horizontal, la cruz Mm, y la iglesia. ok. ¿Verdad? Expiación horizontal. Cuando hablamos de expiación, ¿qué le llega a la mente, Pastor Misael? Yo quiero verlo como el trabajo de Cristo por nosotros, en favor de nosotros. Lo que hace por nosotros, nos perdona, nos intercede por nosotros y cómo eso afecta nuestras relaciones personales, horizontal. No Horizontal. solamente la cruz de Cristo, lo que hizo en la cruz, su perdón, su reconciliación, no solamente afecta mi relación con el Padre vertical, sino que también debe afectar mis relaciones con mis hermanos, hermanas y semejantes Mm. aquí en la tierra. Y eso es lo que la lección va a mencionar, cómo eso afecta nuestra unidad uno al otro. Entender. La expiación vertical es la que está ocurriendo, eh, como se hacía en el santuario terrenal una vez al año, se purificaba, se limpiaban los pecados del pueblo de Israel y Cristo fue ese original quien a través de él hoy nuestros pecados pueden ser limpiados. Él ha hecho esa expiación vertical entre Dios y el cielo, y Dios y la tierra, perdón. Y entonces, pues como mencionaste, vamos a hablar de la expiación horizontal, o sea, entre nosotros, cómo ocurre esa unión eh, entre la iglesia, entre la cruz y la iglesia, cómo la cruz de Cristo, cómo la muerte de Cristo produce esa unión, ¿no? Y el texto para memorizar es Efesios capítulo 2, el verso 13 y 14, que nos dice de la siguiente manera: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Amén. Aunque la lección tiene 6 días, básicamente hay eh, diferentes temas que pudiéramos abordar, pero queremos resumirlo de manera general en tres aspectos fundamentales. Y basado no solamente en este texto, sino empezando desde el versículo 11 hasta hasta el 15, ¿qué podemos ver, Pastor Misael, allí? ¿Qué punto resalta Pablo que es muy importante y relevante para la iglesia, para nuestra iglesia hoy en día y para nosotros como miembros también, ¿no? Bueno, estos versículos, aunque la lección solamente llega hasta el versículo 18, creo, ¿verdad? Ah, es toda una sección unida desde el 11 hasta el 22. Y en primer lugar, muestra cómo los gentiles vivían alejados de Dios, de sus propósitos, de los privilegios y del pueblo de Dios, de los judíos. Esa lejanía que existía. Y luego cómo Cristo los trae cerca, que hace Cristo, cómo llegan a ser cerca y un solo pueblo. Y entonces cómo la paz de Dios y su pueblo se puede unir, cómo hay paz en el pueblo por lo que hace Cristo. O sea, Cristo produce una paz. Y luego el pueblo de Dios como una morada de Dios a través del Espíritu, que es la siguiente parte. Pero básicamente en esta lección es eso, la lejanía que tenía el gentil, el no judío, y cómo Cristo lo trae cerca con su sangre, y ahora cómo Dios a través de Cristo hace un solo pueblo, una unidad completa, ¿no? Esto es maravilloso, Correcto. que luego vamos a ver que se llama iglesia. Y interesante ver que la lección pasada estaba hablando acerca de lo lejos que estábamos cuando estábamos muertos, que Ujú, estábamos sin Cristo, o sea, lo lejos de Dios ujú, que estábamos, pero ahora Pablo se está refiriendo específicamente
al pueblo, cómo nosotros estábamos lejos, o sea, refiriéndose a los gentiles, cómo Ujú. estábamos lejos de esa gracia, de esa salvación, al no ser parte del pueblo de Israel, cómo Y había esa uno división dice antes de gentiles, Cristo. pero eso nos incluye a nosotros también. Nosotros también somos Ujú, gentiles si lo vemos en el término de que no somos judíos en la carne. No sé si me dio a entender. claro. Pero, por ejemplo, sería bueno recordar por qué esto ocurre. Bueno, porque Dios en el Antiguo Testamento eligió a un pueblo llamado Israel y lo eligió desde tiempos muy, muy antiguos. Podemos comenzar desde Abraham, ¿no? Dios llamó a Abraham, mira, sal de tu tierra, sal de tu parentela, te voy a mostrar una tierra diferente y de ti voy a hacer una gran nación. Varias veces Dios le repitió esa promesa a Abraham, mira, voy a hacer de ti una gran nación, voy a hacer de ti una gran nación, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la Ah, tierra. Esa promesa se repitió otras veces a David, por ejemplo, y eso era el orgullo de Israel. Nosotros somos el pueblo de la promesa, somos los hijos de Abraham, somos los herederos del pacto. Sin claro. embargo, Israel tenía un propósito, no es solamente ser la niña linda de Dios. Cuando empezó esto en Éxodo 19, cuando Dios le dice a ellos, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, cómo los saqué de allá y los traje a mí con alas de águila. Si ustedes dan oído a mi voz y observan mi mandamiento, ustedes serán mi especial tesoro porque mi es la tierra. ¿Cuál era el objetivo, Pastor Rami, de Dios llamar a Israel? No era simplemente tenerlos como Como en la línea, un un trofeo de que trofeo, este es mi pueblo, sino que ellos fueran el medio. el medio para esparcir la revelación de Dios al mundo. Y entonces Dios siempre trabaja con seres humanos. Esto es interesante. O sea, Dios pudo hacerlo de otra manera, pero Dios decide revelarse en la historia a través de seres humanos. Esta es una de las mayores muestras de que Dios es real y verdadero. O sea, Dios no es un Claro, mito, un cuento, sino que Él se revela a través de la historia y seres humanos para que veamos que Él existe, que Él es real, claro. que Él nos ama. Y Claro, y mirándolo desde otro punto de vista, digamos, de quienes no eran parte del pueblo de Israel para ese entonces, al ver las maravillas que Dios hacía con el ujú, pueblo de Israel, ujú, muchos, en vez de unirse al pueblo, lo que empezaron a hacer fue alejarse del pueblo. La gente no veía al pueblo de Israel como el medio para llegar al Dios verdadero, sino que más bien lo veían como aquel pueblo que era una resistencia, aquel pueblo que venía a acabar con todo, aquel pueblo que venía a exterminar a las personas. Y entonces eso básicamente tenía a las personas divididas, los judíos y los de las demás otras naciones. naciones y los de Y otras y naciones. también pasaba, eso pasaba constantemente, pero voy a poner un ejemplo, el caso de Rahab. Ella escuchó hablar del Dios de Israel y dijo: Ujú, "Yo quiero ser parte de ese pueblo", los jebuseos y otros ejemplos más, ¿no? Cuando ellos llegan a Canaán. Pero el punto fue que Israel, en gran medida, perdió de vista el objetivo. claro, Y dentro de la historia vamos a encontrar, por ejemplo, cuando el sacerdocio, en vez de enfocarse en ser un representante del Dios del cielo, estaban mirando la religión como un negocio más que llevar al Dios verdadero. Y esto ujú, en el periodo famoso intertestamentario, cuando Cristo viene a la tierra, tristemente la religión judía se había convertido en algo todo menos en lo que Dios quería. Por eso Cristo tiene que hacer tantas reformas y bueno, ahora claro. Cristo viene, hace su obra y Pablo entiende, oh, esta es la promesa, este es el pacto. Y ahora, ¿dónde está aquí el punto? Bueno, que cuando Pablo dice, por tanto, recuerden. Claro. O sea, él empieza a unir en el versículo 11 con el por tanto, lo que ya vimos la semana pasada, Okay. de que hemos sido salvos por gracia, de que Cristo murió, de que Cristo ha dado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y le da un imperativo, le da una orden. Hey, Ujú. recuerden que ustedes antes, gentiles en la carne, en otro tiempo, y ahí empieza entonces a detallar lo que vamos a ver más adelante. Y eso él mismo lo vivió, porque pues Pablo, antes de ser Pablo, perseguía a los cristianos. Ujú, Y vemos esa, esa división
que hubo cuando los judíos ortodoxos crucificaron a Jesús y los judíos cristianos tuvieron que huir, fueron perseguidos, el mismo Pablo lo persiguió. Aún dentro del mismo pueblo de Israel hubo una división. Oh, Aún claro, dentro claro, del mismo claro. pueblo hubo división. Eso sin contar los que no eran del pueblo de Israel, pero que al ver cómo este pueblo estaba dividido, también ellos mismos tuvieron que decidir Ujú, un lado u otro. ujú. Y sabe, me trae a mí al tiempo presente, Ok. a nuestra iglesia actual. Como muchas veces muchos miembros de la iglesia, antes de ser miembros de la iglesia, vivían en división. Porque, bueno, yo soy de México, yo soy de Guatemala, yo soy americano, yo soy hispano, soy moreno, yo soy blanco. Y esa división que en el mundo cotidiano, en el día a día, antes de Cristo, antes Ujú. de ser cristiano, antes de conocer a Cristo, había división también política, había división también, por ejemplo, de deportes. Sí, 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 sí. Cuando dos personas ahora entran a la iglesia, ahora se bautizan, ahora son parte del pueblo de Dios, es interesante que a veces continúa esa misma división. Mm, A hay problema. veces, sí, a veces continúa esa misma división dentro de la iglesia y no, yo soy de tal país, no, yo hablo inglés o no, ¿Tú crees? yo hablo español o yo Lo soy hacemos. así. Y entonces continúa esa división. Yo soy de tal partido político, Sí, sí, sí. yo prefiero este partido, este equipo, yo soy fanático de este equipo. Y entonces cuando a veces estamos en la iglesia, no entendemos que ya no estamos divididos, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que Pablo está mencionando? Exacto. Que no hay una división, No hay una ¿no? división, exactamente. Por eso, ese énfasis de usar una orden, recuerden, Ujú, en otro tiempo ustedes eran gentiles. Tú sabes que esto me hace mirar cómo Pablo quiere que ellos entiendan la identidad de un cristiano. Y es lo que tú mencionas. O sea, ya nosotros ujú. no tenemos que estar viviendo en En pleitos, en división, división, porque ahora yo estoy en Cristo. O sea, yo era un gentil antes, no tenía a Cristo. Y mira todas las cosas que Pablo menciona que no tenía un gentil. En el versículo 12 dice, recuerden que en ese tiempo, cuando ustedes estaban sin circuncisión, y esto de la circuncisión o incircuncisión se refiere al mandato de Dios a Abraham de circuncidar a todo varón cuando nacía. Y esa era la señal de que era pueblo de Dios. Entonces, los de la circuncisión llamaban a los que no eran circuncidados incircuncisos. En otras palabras, tú no eres del pueblo. ¿Te acuerdas a David, al gigante Goliat? ¿Cómo está ustedes con miedo de este incircunciso? O sea, ahora tú no eres del pueblo de Dios. Entonces, esta división era muy fuerte. Tanto, Pastor Rami, que un gentil no podía entrar a la iglesia de los judíos. ujú, O sea, había un ujú, atrio para el gentil. Por tú no ser judío, no nacer dentro de ese país, tú no podías entrar al templo. Por eso es que ujú, Cristo le indignó tanto cuando él entró al atrio. ¿Recuerda ese episodio que él volcó las ujú. mesas? Porque el único lugar donde un gentil podía llegar a adorar era el atrio y estaba convertido en un negocio. Y Jesús Wow. dice, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Entonces, aquí estaba el problema. Por eso que Pablo dice, miren, ustedes en otro tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, Así wow. vivía un gentil. Y es interesante ver que cómo esto hoy en día a veces se da. ¿Cómo es posible que en una iglesia eh, se pudiera así decir, se le evite la entrada a una persona por su vestimenta, Mm, por su música que escucha? ujú. ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia muchas veces hay grupos, Hay ¿no? grupos, sí. Estos que comen esto se juntan con esto y estos que no comen esto no se juntan con aquellos. Hay débiles y Eh, fuertes.
débiles, fuertes. ¿Cómo a veces se da esto en la iglesia, estas divisiones dentro de la iglesia, al punto tal que hacen sentir a muchos que no son parte No son del parte. pueblo de Dios? Ujú. Y no solamente eso, sino que ciertos grupos exigen que otros grupos cumplan con ciertas leyes que realmente no son leyes, que es lo que Pablo va a hablar ahora. Vamos Ujú. a hablar de eso más adelante, ¿no? Entonces es interesante cómo Pablo menciona lo que él dice, o sea, en otro tiempo. Hay que entender que eso era en otro tiempo, cuando nosotros no éramos parte Sin de la Cristo. iglesia, cuando estábamos sin Cristo, Sin sí, había división, estábamos en división, pero eso era otro tiempo, dice Pablo, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la la sangre sangre. Aleluya. Gloria a de Dios. Cristo. Y ¿Sí? este era el problema. El problema era que los gentiles estaban lejos. eh, Porque no tenían los pactos, no tenían las promesas, no tenían la revelación del Dios de los ejércitos, del Jehová de los cielos, del Creador. O sea, Dios decidió revelarse a Israel, hacerlos sus receptores del mensaje. Pero repito esto porque es importante. Mucha gente puede decir, bueno, pero Dios fue injusto porque si se reveló a Israel y las demás personas, bueno, había un plan. La gente conocía al Dios de Israel y ahora, mira qué interesante, los judíos, porque también mucha gente puede entender que los judíos eran ellos cerrados y no buscaban a nadie. Y no es así. Jesús mismo dijo, ustedes se van mar y tierra buscando a un prosélito o un seguidor, un discípulo, y después que lo traen, lo hacen perder. Ese era el problema de los Yeah. judíos. O sea, no es que ellos no buscaban, es que cuando lo traían lo dañaban más. Entonces, aquí estaba un problema. Fíjate que Pedro bautiza a 3,000 personas en un solo día. Mm. Pero esa gente venían de muchos países que no era Israel, pero estaban celebrando una fiesta judía. Lo que te da a entender de que ellos creían en el Dios de Israel, pero Claro. aún no eran parte de Israel. Y una de las razones principales era la circuncisión. Por eso es que Ujú. Pablo empieza diciendo, ustedes eran llamados incircuncisos por lo que son circuncidados. Pero Pablo dice, tengo buena noticia. No hay que circuncidarse más para estar dentro del pacto. Ujú. Si aceptas a Cristo, su sangre, eso es suficiente. Y entonces cuando esa noticia llega, que tú le dices a un caballero, mira, no hay que circuncidarse, porque eso era un dolor físico muy fuerte, para ser parte del pacto, pues ahí vino la gente para bautizarse. Y así fue como esos gentiles empezaron a llegar. Tú vas a encontrar Claro. a Lidia, tú vas a encontrar, que fue en Tesalónica, tú vas a encontrar a Cornelio en Hechos 10, que era un gentil, amaba a Dios, pero era considerado lejos. ¿Tú te imaginas eso? Él Mm. daba ofrendas, Pastor Rami, ayudaba a los pobres, iba a la iglesia, guardaba las leyes, pero por no ser circuncidado era considerado lejos. Claro, claro. ¿Entiendes lo interesante? Y eso es lo que ahora en el segundo punto Pablo quiere resaltar. En la primera parte vimos que Pablo resalta de que antes, cuando Otro tiempo. estábamos sin Cristo, en Ujú, otro tiempo, ujú. estábamos divididos. Pero ahora, dice el versículo eh, 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 14 dice, porque Él es nuestra paz, Aleluya. que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, de ambos pueblos hizo uno. Ujú. Qué quiere decir esto? ¿Qué entiende usted por esto, Pastor Misael? Bueno, De lo, ambos. pri- lo- lo primero es, yo quiero rescatar esa expresión por la sangre de Cristo. O sea, si yo voy a traer a alguien a Dios, es a través de la sangre de Cristo, no de mis leyes, no de mi religión, no de mi tradición, es a través de la sangre. O sea, la sangre de Cristo es la que atrae. Por eso Jesús dijo, cuando yo fuere levantado, Juan capítulo 12, a todos atraeré hacia mí. So, si tú quieres que la gente venga a la iglesia, tienes que levantar a Cristo. Él es el que atrae. Y Él es el que
trae a los que están lejos. Ahora, de dos pueblos hizo uno. Pablo está lógicamente hablando de los judíos y gentiles y habla de ese muro de separación que con mucha hace referencia a lo que pasaba en el templo, ¿no? Había un muro que literalmente separaba judíos y gentiles. Yo entendí eso bien cuando fui y visité una mezquita musulmana. Yo creo que estábamos en una clase de religiones comparadas y una asignación era visitar un templo de una religión no cristiana yo fui a una y literalmente mujeres están de un lado y hombres están de otro lado y literalmente los separa un muro. Literal, tú no ves a las damas mientras estás en el servicio de ellos. Así, y eso es lo que pasaba aquí. Había un lugar para los gentiles, pero Cristo rompe eso. Y cuando tú recuerdas que cuando Él estaba en la cruz, el velo del templo se rasga, se rompe de arriba hacia abajo. Era una muestra de que hay acceso al Padre a través de Cristo sin ningún intermediario humano, porque la sangre de Cristo nos ha hecho libres. Amén, amén. De la única manera como la división puede romperse es cuando ambos lados buscan a Cristo. Así es, no hay otra forma. Cristo está en el centro, es lo que Pablo está diciendo. La sangre de Cristo, Cristo murió, la sangre de Cristo está en el centro. Y para que ambos lados se unieran, cada quien debe de buscar a Cristo. Si uno de los dos lados no busca a Cristo, nunca va a haber unión. No va a haber unión. No va a haber una unión en la iglesia, no va a haber unión en el hogar, no va a haber unión en el trabajo, si no buscamos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque sin Cristo cada quien tiene su propio punto de vista. Sin Cristo cada quien tiene su propia ley. Sin Cristo cada quien tiene su criterio. Sin Cristo cada quien tiene su propio estilo de vida. Sin Cristo cada quien considera bueno o malo lo que considere basado en sus propios criterios. ¿Ve? Pero con Cristo no hay división. Con Cristo no hay que hablar, con Cristo no hay que discutir, con Cristo no hay que estar mirando quién tiene la razón, quién no tiene la razón. ¿Ve? O sea, Cristo es el que une. Cristo es aquel el que combina todo. Entonces, si tú no tienes a Cristo, si no sigues a Cristo, si no aceptas la sangre de Cristo, entonces es imposible poder unirte. Entonces, por eso es que Pablo dice, la sangre de Cristo. Ahora en la sangre de Cristo, ahora somos, dice, hizo de dos pueblos, hizo uno. Gloria a Dios. Eso es muy importante lo que resaltas, de que solamente yendo a Cristo podemos tener unidad real. Me gusta ilustrarlo siempre con una orquesta de música. Si tú has visto en una orquesta, están todos los instrumentos. Hay una sección de vientos, una sección de vientos metales, una viento madera, están las cuerdas, están todos los instrumentos. Y tú dices, ¿cómo todos tocan afinados en la misma nota? ¿Cómo todos están bien conectados? Bueno, porque hay un instrumento central, que es el piano. Y yo lo comparo con Cristo. Y cómo tú llevas la trompeta, el saxofón, el oboe, el violín, a que suenen todos sintonizados, todos se ajustan al piano. Cuando el piano toca, todos tienen que ir a donde está el piano. Y entonces así pueden tocar en armonía. Ahora, lo que me gusta de esto es que cada uno lo hace en su estilo. El saxofón no se escucha como el trombón. El violín no se escucha como la flauta. Cada uno lo hace a su manera, con su sonido, con su esencia, pero llegando al centro, que es el piano. Es lo mismo que pasa con la iglesia. O sea, el alegre, el extrovertido lo hace extrovertido, el introvertido, introvertido. Hay una gente que le gusta más alto, a otros le gusta la música más baja. Eso va a variar, en la carátula, lo de afuera. Pero cuando vamos a Cristo, vamos a tener unidad real. Y esto es clave. Esto es clave. Fíjate que una de las cosas que yo siempre hablo en el matrimonio es de que cada quien en el hogar debe de estudiar a Cristo, debe de estudiar la Biblia. Si en un matrimonio cada quien busca a Cristo, aunque claro está, como pareja hay que leerlo, hay que tener esa devoción como pareja, pero individualmente. Claro. Individualmente, cada miembro del hogar debe de buscar a Cristo, debe de estudiar a Cristo. ¿Por qué razón?
porque como acabo de mencionar, lo que acabamos de mencionar, el piano es quien une todo. Claro. Entonces, en el hogar, la Biblia, Cristo es quien une los pensamientos, es quien une, es quien hace la decisión. Por eso el versículo 16 dice algo interesante, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Aleluya. En un solo cuerpo, matando en ella las amistades. Las enemistades. Las enemistades, perdón, las Aleluya. enemistades. O sea, Cristo unió, dice el versículo 16, reconcilió al ser humano con Dios. O sea, estábamos perdidos, estábamos alejados, estábamos divididos de Dios. Y unos con otros. Y unos con otros, correcto, y unos con otros. Pero entonces Cristo vino a reconciliar esa unión con Dios. Fíjate que en el versículo 15, cuando él dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en él mismo de dos un solo hombre y así traer la paz. Se toma ese texto a veces para, Cristo abolió la ley, abolió los mandamientos, de manera específica los 10 mandamientos y ya no hay que guardarlos. Ese es un argumento que se usa, ¿no? Sin embargo, es algo ilógico pensarlo porque a partir del capítulo 4, cuando Pablo comienza a hablar de la vida práctica, él va a hablar en contra del adulterio, del robo, tú sabes, o sea, que no puede estar diciendo nada en contra de los mandamientos porque luego él va a decir, cuídense de hacer esas cosas. Pero lo que sí está diciendo aquí es que Cristo en su carne, o sea, en su muerte, en su vida, lo que hizo, llevó a un cumplimiento las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el cordero, no hay que matar más corderos. Cristo ya lo hizo, porque cuando él murió en la cruz, él es el Cordero de Dios. No hay que circuncidarse, porque en Cristo yo soy parte del pueblo, no tengo que circuncidarme. Esas leyes fueron cumplidas por Cristo, no abolidas, sino llegó a un cumplimiento, llegó a un final. Y cuando Cristo las cumple, ya yo no tengo que guardarlas. Ahora, lo interesante es que estas leyes, Pastor Rami, eran motivo de enemistad entre judíos y gentiles. Claro. O sea, porque se exigía lo que no se tenía que exigir. Lo que no, ahí está el punto clave. Y se consideraba como un requisito de la salvación, lo que realmente no es un requisito de la salvación. Si tú quieres salvarte en Cristo, decía el judío, primero hazte judío, circuncídate y después acepta a Cristo. Y fíjate que ahí es donde surgen las divisiones en todo. En lo religioso, en lo político, en lo laboral, en lo eclesiástico. Las divisiones surgen cuando nosotros queremos exigir que se cumplan nuestros propios conceptos. Cuando se hagan las cosas como yo quiero, a mi manera, a mi parecer, ¿no? Sin tomar en cuenta que hay algo que hay que seguir, ¿no? En este caso, la ley de Cristo, la ley de Dios, eso es lo que tenemos que seguir. Sin embargo, hay otras cosas, Pablo menciona que dice que simplemente fueron eliminadas y que por tal razón no debe ser un motivo de división en la iglesia, ¿no? Déjame traértelo un poquito. Te pongo un ejemplo y te lo traigo aquí. El lavarse las manos para el fariseo antes de comer era un requisito. Si tú no lo hacías, estabas en pecado. Hoy día pasan cosas parecidas. O sea, tú traes a una gente y tú quieres primero que deje de vestir como viste para que acepte a Cristo y se salve. ¿Entiendes? Yo quiero exigir a la persona que coma de cierta manera. Yo quiero exigirle que viste. Yo quiero exigirle que hable. Yo quiero exigirle. Pero no puedo hacer eso. Necesito que Cristo primero lo traiga. Entonces, a veces hay ciertas cosas que nosotros tenemos por cultura, por idiosincrasia, por lo que querramos decir, que no es lo que trae a la gente y no es lo que lo salva, pero se lo exijo. Y es lo que está dividiendo. Y es lo que trae división. Porque la división grande que hubo, que llevó hasta hacer un congreso en Hechos 15, era por eso. Porque los gentiles estaban exigiendo, si tú quieres ser parte del pacto, tienes primero que hacer ciertas cosas. Pero no funcionaba así. Ese no era el método de Cristo. Y ahí viene la división. Por eso mencioné de que lo que crea la división es cuando queremos nosotros exigir exactamente que se cumplan nuestros propios
conceptos, ¿no? Siempre escucho una historia que hace un pastor de que había un hermano en la iglesia que eh, él decía que en la iglesia los tacos son prohibidos, que no se puede llevar tacos. Las mujeres, no tacos Oh, no de wow. comer, no, sino tacos Zapatos altos. de zapatos altos. Y entonces, pues siempre le preguntaban que a qué se debía, que el por qué, y él simplemente decía, no, lo que pasa es que cuando yo veo una mujer que entra a la iglesia con zapatos altos y escucho cada vez que camina, me recuerda cuando yo estaba en el bar, cuando yo tomaba y Oh, estaba ya wow. en las discos y por eso yo no. O sea, él no quiere que las mujeres anden en tacos altos en Él la tiene un iglesia trauma, porque él tiene un un trauma, problema. un problema que le recuerda y él no quiere que eso le recuerde Oh, su wow. vida pasada, ¿no? Y entonces se hizo una ley, se tomó un voto en la junta y todo de que En no, las serio. mujeres no podían entrar a la iglesia con zapatos altos. Entonces eso es lo que está creando división, ¿ves? Crea división. Entonces ahora llega alguien en la iglesia, quiere usar zapatos altos en la iglesia, no, pero alguien le dice, no, en esta iglesia hay un No, voto que wow. no se puede andar con zapatos altos. Y ahí viene entonces la división y hay un grupo que quiere andar con zapatos altos y otro grupo no quiere andar con zapatos altos. Wow. Pero ¿dónde viene entonces la unión? Según lo que dice Pablo, Cristo. 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 No le exijamos a nadie que cumpla con leyes que no fue la que Cristo dijo Exactamente. que había que cumplir. Y fíjate que en temas de salvación, ninguna ley que yo guarde afecta a mi salvación. ¿No? Yo guardo la ley y yo obedezco ley porque yo quiero vivir según lo que Dios me ha dado, la salvación. Vamos a ver en la lección en las siguientes semanas que a partir del capítulo 4, que Pablo le empieza a decir a ellos, ya ustedes fueron salvos y son parte del pueblo, ahora vivan así. Pero para yo aceptar a alguien dentro de la iglesia, no tengo que tener expectativa de que viva de cierta manera. Si yo no No. puedo tener la expectativa de que alguien viva como yo vivo, que va a llegar a la iglesia. Yo tengo 30, 20, 15 años en la iglesia y yo quiero que alguien que está llegando reciente viva como yo vivo. Eso es ilógico. Yo No. necesito esperar que el Espíritu obre en ese corazón. Y esos ejemplos, no sé si te llega otro a la mente, porque es bueno que mencionarlo. Yo recuerdo, leí este ejemplo de un señor que no quería que se tocara trompeta en la iglesia. Uh-huh. Y entonces una maestra de música estaba dando un seminario y él se expresó y luego la doctora le preguntó que por qué él decía que la trompeta no se podía tocar en la iglesia. Y entonces le dijo, bueno, lo que pasa es que yo cuando escucho trompeta me recuerda el bar y la Uh-huh. música tocada en los bares y hasta que saboreo el alcohol en mi boca cuando escucho esa trompeta. Y la mayoría de las leyes y reglas o muros, como Pablo le llama a esto, Muros. la mayoría de los muros, las paredes que hacen las divisiones en la iglesia están basadas en traumas personales de Oh, las sí, personas. sí, sí, realmente. En este caso él tenía una asociación negativa con la trompeta Uh-huh. y entonces quería hacer una ley para que no se tocara trompeta en la iglesia. Yeah. Entonces, este es un detalle que a veces yo como cristiano tengo que analizar. Uh-huh. Eh, Mucha gente va a decir, bueno, que las damas usen la ropa hasta cierta distancia de su pierna o que usen este tipo de ropa, pero posiblemente el problema lo tiene esa persona que tiene un trauma o una asociación negativa con algo y quiere imponer una ordenanza para toda la iglesia. Y esto es algo Claro. completamente erróneo. Y creo que eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo, como muchos exigían ser circuncidados para ser parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿no? Y otras exigencias más que a veces se exigía para acceder a la salvación o para ser parte del pueblo de Dios. Y entonces el tercer punto que la lección resalta es precisamente eso, lo que menciona el versículo 14, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia Mm. de separación. Ese muro, esa pared son esas leyes o esas exigencias que a veces nosotros ponemos Son como creadas por el ser requisitos, humano, exacto, son creadas por creadas como nosotros. eso, para ser parte ¿no? Así que en conclusión, Pastor Misael, mirando los
tres puntos principales que la lección menciona. Cómo estábamos divididos, cómo ahora en Cristo somos reconciliados y cómo Cristo derrumbó esos muros, esas paredes. ¿Qué mensaje, qué llamado pudiéramos nosotros aprender esto y la congregación y los maestros de escuela sabática pueden hacer a sus clases en esta próxima semana? Yo creo que lo primero es saber la posición que yo tengo ahora que estoy en Cristo. Soy reconciliado con Dios y reconciliado con mi semejante. O sea, no tengo por qué vivir en pleitos, en problemas, porque ya la cruz de Cristo ha traído esa paz. Ahora mismo, antes, sin Cristo, podíamos vivir en problemas, pero ahora en Cristo no hay razón para eso si yo estoy en Cristo. Y lo segundo es, vamos a permitir que sea la palabra lo que atraiga a las personas, la sangre de Cristo, no mis tradiciones, no mis ordenanzas. No inventes cosas en la iglesia, no le exigas a la gente cosas que no están en las escrituras. Permite que sea la palabra, porque las divisiones surgen cuando yo quiero colocar cosas mucho más arriba de lo que Dios ha pedido. Amén, amén. Si antes nosotros vivíamos en un espíritu de división, antes de estar en la iglesia, nosotros nos considerábamos de un país, nosotros nos considerábamos de un partido político, nosotros nos considerábamos fanáticos de un partido deportivo. Ahora en Cristo, ahora que estamos en la iglesia, ya no somos de ese país, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora somos todos del mismo pueblo, ahora somos todos del mismo partido de Dios. Ahora todos jugamos en el mismo equipo. Gloria a Dios. De Dios. Entonces, ese espíritu divisor que a veces muchas personas tienen en la iglesia, de querer limitar a ciertas personas porque no tienen esto, porque no tienen aquello, o exigirle que para ser parte de su equipo o de su grupo tienen que comer ciertas cosas o que tienen que dejar de comer o dejar de hacer ciertas cosas. Como dice Pablo, que ese espíritu divisor nosotros dejemos en la vida pasada, en el mundo atrás, en la vida que teníamos. Antes era que estábamos alejados y que ahora vivamos en un espíritu de unidad, ¿no? Amén. Y que vivamos enfocados en Cristo y que nos mantengamos unidos en Cristo. En paz, como dice el texto. Él estableció la paz. Y ojalá que nuestras iglesias puedan aprender a vivir en Cristo y experimentar esa paz. Amén. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y también compartir este video para que otros también puedan escuchar, puedan ver lo que vamos a ver en la lección de escuela sabática de esta semana. Dios te bendiga.